Y vamos a pedir a Dios que esté con nosotros, inclinar nuestros rostros y pedirle que esté con nosotros. Te damos muchas gracias, Dios. Sabemos que has estado aquí, que nos has hablado, que has bendecido tu palabra y que has cambiado nuestra comprensión respecto de tu amor hacia con nosotros. Muchas gracias, Dios. Bendícenos en esta enseñanza última. Danos de ti, Señor. Amén. Amén. Revisamos semana a semana cada una de las etapas del sufrimiento de Jesús. Sigo puntualizando y lo haré siempre, que no tiene sentido escuchar una enseñanza sin profundizar en ello, meditar y que haga un efecto práctico en nosotros. Y lo que yo he deseado al dar estos estudios, los últimos, es poder provocar, por así decirlo, que tú tengas fe, pero una fe verdadera, una fe basada en un conocimiento, y ese conocimiento es el amor de Cristo. Cuando tú amas verdaderamente a Dios, pero entiendes este amor que hemos hablado, estás dispuesto, dije en otros momentos, a hacer lo que sea. Lo que sea. He dicho en varias ocasiones, y espero no sonar hereje por algunos que vayan a malinterpretar mi comentario, pero yo siempre he dicho que a mí no me puede tanto el que alguien me diga, si tú te vuelves atrás te vas al infierno. Si tú te vuelves atrás, Dios te va a demandar todos los talentos que Él te dio y vas a estar en uno de los lugares de condenación ahí en el infierno, más allá, por todo lo que sabes. Queridos, eso no me puede tanto como que alguien me diga o como que me vengan pensamientos de que si me quiero volver atrás, me vengan pensamientos y recuerdos de todo el cariño. Escúchalo bien, y no es mentira, no es protocolo lo que estoy hablando. De todo el cariño que Dios ha tenido para con mi vida. Yo realmente, si muchas veces sigo deseoso de predicar la palabra, es porque hay algo que siempre he platicado con Dios. Dios y yo hemos platicado. Y es la forma en que Dios siempre trató mi vida. De hecho, ayer estaba con un grupo de hermanos y puntualizaba esto. No negando que Dios me puede matar si yo me aparto, porque Dios lo puede hacer. O sea, si yo me aparto y empiezo a avergonzar su nombre, a volverme borracho, por ejemplo, o lo que tú quieras, pecados, yo sé que Dios me va a matar, me puede matar. Eso estoy seguro. Es más, me puede caer un juicio. Eso estoy 100% seguro. ¿Sí? Y cuando digo que ojalá nadie me tome como hereje, porque alguno puede decir, entonces usted no cree en los juicios de Dios, ni le teme a Dios, ni cree en el temor de Dios. No, claro que creo. Es doctrina bíblica. Yo hablo de aquello que ha sido como un sello en mi mente, en mi corazón. Y creo que no soy el único. El apóstol Pablo hablaba mucho acerca de que su motivo era, era Cristo, era su sacrificio, era su amor. Ese era su motivo. Pero yo te puedo decir es que Dios es amor y confía en Él porque es amor. Pero sí o no, al hablar de cada etapa, las historias que vienen aquí en la escritura, que fueron reales, todo lo que padeció Cristo como que es un incentivo para que tú digas, quiero seguir, quiero confiar. En Él quiero confiar por todo lo que Él ha hecho por mí, porque pensó en mí. Y yo espero que tú lo estés meditando y considerando, porque no tan solo, repito, y no, discúlpeme si sueno muy repetitivo, no tan solo en la escritura nos habla de que Dios es ira, porque hay personas así, queridos, quizás de los varios que me están escuchando y varios han dicho y han agradecido por haber entendido que Dios no tan solo está airado, que Dios no tan solo está encendido en contra del pecador y que lo puede matar, sino que Dios también es ternura, Dios también es compasión, Dios también ayuda, Dios también tiene misericordia y Dios también envió a su Hijo a morir por nosotros y a sufrir. Hace 8 días creo que si fuimos sensibles,
entendimos aquella parte del castigo físico que se le aplicó a nuestro Señor Jesús, esto en pago por nuestros pecados. Expliqué cómo castigaban los romanos, cómo aplicaban esos castigos. Era gente, a mi parecer, muy sanguinaria. Era gente sin sentimientos ya. Cuando golpeaban, cuando castigaban, no les brotaba un sentimiento de compasión. Por el contrario, el ver el dolor del reo, de la persona que estaban castigando, les causaba deleite, gusto a ellos. Eran personas crueles. Y expliqué con qué saña golpearon a Jesús en la espalda. Dije, porque así fue, y puse un ejemplo de algunas películas que han hecho acerca de Jesús en donde lo ves desbaratado, o sea, desbaratado, tales como una muy popular que hace poco mucha gente la estuvo yendo a ver, que inclusive llegaban a los cines a ver la película y ahí moría gente, nada más de ver lo tremendo de cómo exhibían y exponían el sacrificio de Cristo, la espalda, la sangre, los moretones. Y déjame decirte algo, yo no estoy de acuerdo con que exponga la gente así el sacrificio de Cristo, y creo que eso tiene otro fondo, tiene un fondo satánico en donde el diablo quiere como que hacer ver, envilecer a Jesús delante de los ojos de la gente. Estoy convencido de eso cuando hay quienes han hecho películas, ¿verdad?, en donde, repito, exhiben a Jesús, su desnudez, sus golpes, los escupitajos. Pero quiero decirles una cosa, aunque muchos lo hacen estoy convencido, por morbo, por burla, por saña, vale la pena decir que no se aleja mucho de la realidad de lo que realmente fue el sacrificio de Jesús. O sea, la espalda desbaratada, la espalda destrozada, ¿sí? El rostro moreteado, y quizás todavía con los últimos vestigios de la saliva de aquellos soldados y aquellas otras personas más que escupieron a Jesús, estuvimos estudiando. O sea, imagínate a una persona así. Digo, hago esta comparación de ciertas películas porque has visto otras películas en donde no lo ponen tan así, tan golpeado, y creo que eso habla de un respeto también. Habla de un respeto. No creo que la gente no ponga tanta crueldad o tanta sangre salpicada, los huesos ahí exhibidos o cosas así, no porque no quieran, sino porque también eso y esos recuerdos, para mí, así lo entiendo, y para muchos creo así es, merece un respeto, ¿sí? La memoria de Jesús, pero de lo que ocurrió. Pero si somos un poco meticulosos y meditamos para nosotros mismos lo que pudo haber sido aquella persona cansada, golpeada, destrozada, ¿sí? Por nosotros, si nosotros nos ponemos a meditar y a reflexionar, la verdad nos quebrantamos, la verdad deseamos, o nada se compara, vuelvo a repetir, piensa en esto. Piensa me refiero a muchos aquellos que has escuchado, muchos predicadores o varios predicadores, o inclusive prédicas mías, por qué no decirlo, de la ira de Dios, o sea, en donde te quedaste enfrascado, en donde solamente viste que Dios está dispuesto. Hace poco me llamó una persona y me comentaba acerca de que Dios, yo creo que ya lo había desechado, que ya no había oportunidad para él, hace poco relativamente, tiene varios meses atrás, pero Dios ya me desechó. Entonces nada más en la mente tiene Dios desecha, Dios mata. Pero cuando tú analizas todo esto a detalle, se dejó escupir, quiso padecer soledad, como lo entendimos las primeras veces que estuvimos aquí, quiso padecer etapa por etapa todo lo que le hicieron, las burlas, los escarnios. Entonces dices, gracias por tu amor incomparable, ¿sí? Entonces, ahorita o en estos momentos estamos llegando ya a la recta final, por así decirlo, a la última parte del sufrimiento de Jesús. Quiero solamente recordar
No quiero ser tan emotivo porque casi no lo soy así, no busco hacer llorar a la gente. Quiero que seamos sensibles, que razonemos, que pensemos en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que vamos a estar leyendo. Que lo recibamos como algo que fue verdadero y que eso nos motive a ser agradecidos, a creer y a ser agradecidos, a confiar y a ser agradecidos con Dios. Primeramente vamos a revisar el Salmo 22. Vamos a revisar de hecho varios capítulos y versículos. Salmo capítulo 22. Vamos a leer varios párrafos y de ahí vamos a ir extrayendo frases últimas de Jesús que marcan o que han dejado marcado el final de nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, teniendo poder. Dice la Escritura que Él nunca pecó ni selló engaño en su boca. Oportunamente te dije que Él fue sometido a un juicio injusto. Fue una persona recta, una persona justa. Sin embargo, vino, vivió y entregó su vida por los pecadores. Tristemente puedo decir que Él entregó su vida para seguir siendo escupido, para seguir siendo maltratado. En una ocasión, predicando acerca del honor de Dios, les decía que los escupitajos y las burlas a Jesús aún no se acaban. Aún no se acaban porque la gente no le ama, la gente le traiciona, la gente sigue siendo como Judas, sigue causando dolor a Jesús. O sea, el dolor no se ha acabado. Fíjate cómo quiso impactarnos Dios a nosotros. Yo pienso que este llamado fue un llamado muy, ¿cómo poder expresarlo? Un llamado muy asombroso, así lo veo, muy asombroso, muy tierno, porque no le dijo al pecador, ven, búscame. No le dijo al pecador, me necesitas, no le dijo así, sino que al exponer esta clase, como he dicho en varios momentos, esta clase de amor, o sea, sin palabras, como decimos, no me digas más, o no hables ya, Jesús. Simplemente fue, amó, se entregó, fue crucificado. ¿Qué necesitaba decirte después de ello? ¿Te amo? Creo que no era necesario, ¿verdad? Ni era necesario que se nos repitiera sin palabras. O sea, ya con el hecho de saber lo que escribió Mateo, Lucas, Marcos, lo que dejó escrito aquí, sus soledades, los escupitajos, las burlas, el juicio injusto, los golpes en la espalda expuesta, sangrada, el hombre aquel cansado, abatido, desgastado. Creo que sin palabras, así la dejamos, no me digas más nada. Me amas, punto, se acabó. No hagas más nada. Por eso digo, o sea, ¿qué clase de llamado? No era una especie, como te dije hace rato, ven, sígueme, vámonos. No, era una muestra muy clara de amor. Entonces, en 4 capítulos que escogí de la Biblia, quiero que leamos y que vayamos meditando. No todo se nos va a quedar, pero frases que aquí están escritas, quiero que las lleves siempre en tu corazón, que las recuerdes. A ti que siempre recuerdas la ira de Dios, a ti que siempre o que dices es que Dios no me ama, no soy importante para Él. Dios es para aquellos o para mi familiar que yo lo veo entregado en la iglesia, ora, sirve, ama, entrega su vida, su dinero, se le ve amor. Jesús lo ama a Él, pero a mí no me ama porque yo soy un pecador, perdido, hecho lo peor, he descendido hasta lo más vil y bajo. Y yo creo que Él no está interesado en mí. Queridos, es ahí donde el amor es diferente, porque amar a alguien que me ama y me obedece es distinto a amar a un rebelde necio, pecador, traicionero, que me ha pisoteado, que no me quiere, que no me ama, que no me ha amado, no ha querido amarme, y que yo aún así le regale a él amor. Híjole, o sea, esto es un amor diferente, y ese es el amor que Dios tiene por los pecadores.
Estas frases las tiene que albergar en su corazón todo ser humano. El amor de Cristo, repito, no tan solo es para el que obedece, para el que es cristiano, es para todo el mundo. Salmo capítulo 22, versículo 1 en adelante. Al músico principal dice, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Hasta ahí nos detenemos. Ahorita vamos a continuar leyendo. David era llamado el dulce cantor de Israel, pero además era profeta. Este salmo es un salmo que podemos nombrar como profético. A la vez de ser un canto, está hablando a lo futuro y está exponiendo o dejando al descubierto los sentimientos de aquella persona que iba a sufrir, llamada Jesucristo, profetizado cientos años antes de que ocurriera. Eso es hermoso. Digo que en este salmo queda al descubierto el corazón, los sentimientos o lo que en ese momento iba a sentir Jesús, porque aunque la escritura dice que él guardó silencio, sí, guardó silencio, no se defendió, no dijo muchas cosas. Las pocas palabras que dijo las vamos a leer, pero aquí el salmista expresa el dolor. Como dijo Job, ¿quién me diera que se escribiesen estas palabras? Sí, que en un libro fuesen escritas estas palabras, o sea, todo el dolor que él estaba sintiendo. Porque una cosa es que tú llegas allá al hospital y veas una persona agachada, cabizbaja. Obvio, no preguntas por qué, sabes que en un hospital ahí tiene un enfermo adentro, quizás está muriendo, etcétera, ¿sí? Y tú lo ves cabizbajo, pero eso es lo que tú ves. El dolor que trae en el corazón, él quisiera expresarlo, gritarlo. Y si sucede que llega una persona comprensiva, una persona de esas amables, dóciles, generosas en cuanto a forma de hablar, él empieza a soltar todo lo que trae, todos los sentimientos, y mientras hablas llora y te dice las cosas. ¿Por qué te explico esto? Porque Jesús era Dios, al grado que dijo, puedo orar a mi Padre y me daré una legión de ángeles. Jesús era el creador, en él fueron creadas todas las cosas, en él, por él y para él fueron creadas todas las cosas. Pero en esta parte había dejado, por así decirlo, su investidura de poder y se había metido en una vestidura humana, por así decirlo, débil, con sentimientos, con desánimos, con tentaciones, con debilidades y con aquella necesidad de expresar el dolor que estaba sintiendo. Así pues, este salmo es, por así decirlo, si has visto a Jesús a través de los ojos espirituales cuando lees, lo imaginas callado, cabizbajo. Había algo que él quería gritar, había algo que él quería expresar. Y en este salmo, en la mayor parte de estos versos, está, por así decirlo, la radiografía sentimental de aquel que murió por nosotros. Lo que él te hubiera dicho a ti si tú hubieras llegado y le hubieras dicho, Jesús, ánimo, ánimo Jesús, sigue adelante, vales mucho para mí, eres muy importante para mí. Si hubieras tenido una oportunidad, o aquellos romanos le hubieran dado una oportunidad de desahogar todo lo que sentía, entonces estarías escuchando estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Esa era la expresión de aquella persona ya deshecha. Ya para este momento, queridos, hasta donde estudiamos, crucificado, clavado en una cruz, ¿verdad? Y déjame decirte,
que fue clavado con unos clavos no románticos como los que conocemos nosotros por acá. Eran clavos toscos, rústicos, feos, ¿verdad? Que se injertaban en la piel, o que los injertaban, los clavaban en la piel, y al entrar destrozaban. Y mira que aquellas personas tan crueles escogían las partes más sensibles para ahí en esas partes poner el clavo y que doliera más y más. Así pues, una persona que ya había cargado su cruz hasta donde pudo, porque estudiamos que le dijeron, déjala, que otro la lleve. Aquel hombre le ayudó a Jesús. Para este momento ya veas una persona físicamente destrozada. Pero vuelvo a repetir, ¿quién piensa en los sentimientos? ¿A poco una persona que está en angustia no desea gritar? Yo te lo puedo decir por experiencia, digo experiencia, por las tantas y tantas personas que han hablado, que me hablan y que por el teléfono lloran y gritan y dicen, me siento mal, estoy desbaratado o desbaratada, ya no puedo, y expresan todos los sentimientos. Mira, si todos los que sufrimos nos dieron la oportunidad de expresar nuestros sentimientos, sería algo tan bello, porque lo que todos queremos, como Job decía, ¿quién me diera que mi dolor fuese escrito? Que todos supieran. Quiero hacerles saber a todos, desahogarme, decirles que estoy triste, decirles que ya no puedo, decirles que me siento desamparado, decirles que me siento desolado, decirles que no puedo más, que hasta aquí llegué. Todos, y tú me darás la razón, porque quizás lo has hecho o lo vas a sentir algún día, cuando llegues a tocar fondo por algún problema o alguna circunstancia. Así estaba Jesús. Sus últimas palabras nos reflejan, las pocas que dijo, nos reflejan un poco de aquello que él hubiese querido gritar, pero que en este salmo está escrito, y que cientos de años antes se dejó escrito. ¿Y sabes para qué se dejó escrito? Lo vas a leer al último, para que la gente se acordara de aquella persona que sufrió, que estuvo dispuesto a padecer todo el dolor, y que se arrepintieran y se volvieran a Dios y le sirvieran por amor. Por eso, la verdad, te digo una cosa, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por amor a Dios, por amor a Jesús. Y muchas personas están tan dispuestas a hacer lo que sea por amor a Él. Sí, mira este cuadro, tan distinto a solo aquel Dios que le han hecho conocer a muchos jóvenes o a muchas personas, aquel Dios que está con los ojos de llama de fuego, dispuesto a desbaratar, destrozar, matar a una persona, lo cual Dios sí hace, pero Él tiene un doble carácter. Y míralo aquí, sufriendo, pero mostrando este dolor a la gente a través de estas expresiones, para ver si la gente, si tú, si yo diremos, te amo. Quiero que valga la pena eso que hiciste. Quiero, como algunos han dicho, yo voy a hacer que haya valido la pena el sacrificio de Jesús, su muerte, su dolor, su tristeza. ¿Sí? Así pues, continuamos leyendo y repito, vemos aquí lo que, repito, hubiera dicho Jesús. Si tú le hubieras dicho a Jesús, si tú te hubieras acercado a Jesús, hubieras tenido la oportunidad. Le hubieran dado la oportunidad de que tú le llamaras aparte y le dijeras, Jesús, ¿cómo te sientes? Él diría lo que estamos leyendo ahorita. Dice la Escritura, versículo 3, regresamos un poco, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Aquí está la radiografía de los sentimientos de Jesús en aquella última hora, en aquella última parte de sus sufrimientos. Queridos, por eso cuando la gente alababa a Jesús, después en aquellos años cuando había cristianos de calidad, cristianos fervorosos, cristianos que estaban aún dispuestos a entregar su vida por Jesús, a tal grado de que cuando los mataban morían cantando. ¿Qué poder había en ellos? ¿Qué poder o qué les motivaba a amar tanto al grado de estar dispuestos a morir por Jesús? ¿Qué les motivaba? La propia muerte de Jesús. Él dice aquí, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que ven me escarnecen.
estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele puesto que en él se complacía. Escucha a Jesús en estos momentos. En las otras enseñanzas que te di, yo hablé o expliqué lo que la gente le hacía a él, mas nunca te dije, mira, cuando le escupieron, él dijo, ¿por qué me haces eso? O me siento triste, o se desahogó con alguien. ¿Cuántos de ustedes no te has desahogado con alguien? Acuérdate de un dolor que tuviste, ya sea físico o emocional. ¿Con quién te acercaste a desahogarlo? ¿Con quién lloraste y lloraste hasta que sacaste todo lo que sentías y todo lo que tenías? Bueno, así Jesús en esta oración estaba como diciéndole al Padre y a todos, porque lo dejó este salmo para nosotros, para que nosotros lo leyéramos. Le estaba diciendo al Padre, Padre, así me siento. Me tratan y me siento como un gusano porque ellos se burlan de mí y me desprecian. Pero querido, vuelvo a repetir, esto fue escrito cientos de años antes de que ocurriera. Dios le dio esta profecía y esta palabra del sufrimiento de Cristo. ¿Para qué? Para que pudieras tú tener fe. Es que se tiene más fe cuando dices, ¿qué clase de amor? ¿Cómo me estimó Dios a mí importante, que estuvo dispuesto a padecer burlas y escarnios? Y en estos momentos estamos viendo, repito, cómo fue su oración o qué es lo que él sintió. Esto expresó, quizás lo expresó Jesús cuando en el momento en que lo estaban escupiendo y se estaban burlando de él. Yo te dije, a Jesús le escupieron, se burlaron de él, mas aquí en este salmo está descrito el desahogo de Jesús. Como te he explicado, cuando tú buscas desahogarte con alguien y sueltas todo lo que traes, todo. Yo he ministrado a personas que hasta les he dicho, a ver, es que no te entiendo porque estás llorando mucho. Es que me siento mal, es que no puedo, es que, a ver, permíteme, tranquilízate, vamos a tranquilizarnos y así te voy a poder entender. ¿Por qué? Porque todos queremos desahogar lo que sentimos en cuanto a dolor con alguna persona. Así en estos momentos estaba Jesús en esta oración desahogando sus sentimientos, fruto del dolor, de la burla, del escarnio que él estaba pasando en ese momento final. Dice, versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Ahí están las palabras o los sentimientos del Señor Jesús. Versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. He ahí las palabras del Señor Jesús. Cuando pases por el Salmo 22, detente, haz reverencia, piensa, estás a punto de escuchar las palabras o los sentimientos que más después, cuando llegues a Mateo, no lo vas a ver esto, porque esta es la oración del Señor Jesús, Él expresando los sentimientos al Padre y diciéndole todo esto, querido, todas estas cosas, vuelvo a repetir, como cuando te desahogaste en aquella noche, mañana o tarde, con aquella persona a la cual le sentiste confianza y le expusiste tu dolor y tus tristezas y tus fracasos y tus derrotas. Y dijiste todo y mientras decías llorabas. ¿Cuántas escenas hemos visto así? Bueno, aquí es, vuelvo a repetir,
Llega al Salmo 22 y haz un espacio en tu corazón. Detente y estás a punto de leer los sentimientos del Señor Jesús, la oración al Padre que quizás la hizo en el corazón, en donde nadie en aquel momento escuchó, salvo aquello que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque esto que leímos aquí al inicio en el versículo 1, así está descrito, lo vamos a leer más adelante. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él mismo platica de alguna manera con el Padre y le dice al Padre: no te alejes. Hay algo que no podemos explicar, pero no importa que no lo podamos explicar. Lo cierto es que aquí dice la Escritura que él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, lo que podemos entender es que Jesús fue desamparado, pero no tan solo por Judas, no tan solo por Pedro, no tan solo por aquellos que huyeron, sino también por el Padre en este momento, en algo que, si me preguntas cómo fue, no sé. Pero lo que sí me conmueve es esto, que Jesús fue desamparado y aquí le dice: pero tú eres santo. Dios no oye a los pecadores. Y en ese momento, dice la Escritura, Jesús fue maldito y llevó ahí los pecados de nosotros y la maldición por el pecado. Y el Padre en ese momento estaba guardando silencio, al grado que Jesús decía: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y más abajo le ruega, como insistiendo: pero Padre, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. ¿Por qué? Porque, querido, aunque yo dividí los sufrimientos psicológicos en la primera parte y los sufrimientos físicos en la segunda parte, déjame decirte que cuando empezaron los sufrimientos físicos, no se alejaron los sentimientos psicológicos, llamémosle así. Porque seguía el dolor moral, la angustia, aparte del latigazo, la sangre corriendo, la fiebre y todo aquello que estaba padeciendo, seguían las burlas. Cuando estaba colgado le decían: bájale de ahí, tantos milagros que hiciste y no puede ser el milagro de bajarte de ahí, bájate. Ahí estaba la burla, ahí estaba el dolor, queridos. Ahí no acabó todo. Él seguía padeciendo, ¿sí? Y fue verdad, él fue desamparado aún por el Padre. O sea, fue un momento de soledad, como aquella soledad que tienen las personas que por su propio pecado se lo ganan. Fui a visitar a una persona a X clínica aquí en Tehuacán. Luego se ofenden porque uno lo cuenta, pero son testimonios bonitos que ilustran. Esta persona estaba allí solitaria, enfermo, y le digo: ¿y tu familia? Mi familia no está. ¿Por qué? La verdad es que yo a mi familia la traté mal, horrible, los maltraté, y ahora estoy a merced de nadie, no tenía nadie allí, ¿sí? Fue abandonado. Y si él dijera las palabras de Jesús y le dijera a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le diría: no, yo no te desamparé. Tú alejaste de ti a la gente que yo puse al lado de ti. Tú los echaste, tú maltrataste a tus hijos, tú echaste de ti a tu esposa, tú desbarataste, fuiste tú, no yo. ¿Sí? Pero el caso acá es distinto. Porque acá era un hombre santo el que estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta, por así decirlo, teológica, era necesario sufrir golpes y soledades por razón de que estaba expiando, estaba pagando nuestras culpas. Esa es la realidad, queridos. Esa es la realidad. Dice el versículo 14: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Mateo capítulo 27, versículo 38, ahorita regresamos en la conclusión del Salmo 22. Mateo capítulo 27, versículo 38. Dice así la Escritura: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Estas burlas eran mientras Jesús estaba allí colgado en la cruz. Versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas 23, versículo 26. Dice así la escritura: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo. Lucas 23, 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguiría gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Versículo 34, volvemos a leer. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Ustedes se acuerdan que leímos en el Salmo: mi lengua se pegó a mi paladar. Su lengua estaba seca de sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió Jesús. De las últimas palabras que fueron escuchadas por los testigos y los evangelistas que dejaron aquí escrito esto, son palabras que nos expresan todavía hasta ese momento, a través del sufrimiento, el amor de Dios para con nosotros. La primera frase, por lo menos que a mí me llama mucho la atención, la leímos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ya te lo expliqué. Eso dijo Jesús estando en la cruz. Eso habla acerca de todo lo que pasó por nosotros y de todo el sufrimiento, el desamparo. Dije de todos. O sea, todos le desampararon. Yo no sé qué le vas a decir a Jesús o a Dios, o qué excusa. ¿Por qué no lo serviste? ¿Por qué no estuviste dispuesto a nada? Si Él estuvo dispuesto a todo por nosotros. Sí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Otra frase que mencionó Jesús ya cerca de su muerte fue una que creo que es algo que te he venido hablando semana tras semana, convenciéndote, diciéndote, y es esta la frase: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínate, o sea, lo estaban escupiendo, castigando, y todavía de su corazón, para empezar, no guardó rencor, pero todavía decía: Padre, perdónalos. Todavía clamaba un perdón, todavía estaba el deseo expuesto de parte de Dios de perdonar a cualquier ser humano, a cualquier persona. Perdónalos. Ese clamor, hasta hoy yo pienso, sigue haciendo eco, pero parece que no lo escuchas, o parece que hay personas que no lo escuchan, porque mira, el deseo de Cristo todavía en medio de ese sufrimiento era que el Padre te perdonara. Tú dirás: no, yo no estaba ahí. No, no estabas ahí, pero era por ti. Y el clamor era para que Dios perdonara a la humanidad, a todas las personas. Padre, perdónalos, perdónale sus faltas, o como diciendo: ya que voy a entregarme por ellos, perdónalos, Padre. Perdónale sus faltas, su maldad. Y aclaro, aquí no se está refiriendo al justo. Oportunamente Pablo dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quién? A los pecadores. Si esta frase perdónalos se refiriera al justo, ¿de qué perdonas al justo? Al bueno, ¿de qué lo perdonas? Al que no ha robado, ¿de qué le perdonas? Al que no ha mentido, ¿de qué le perdonas? Requisito para ser salvo es ser pecador. No hay lugar para los buenos. Y no hay lugar, porque ante Dios no hay ni uno bueno. No existe una persona que nazca, crezca y nunca peque, se enoje, mienta, robe, insulte. No existe, no hay. ¿Sí? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dijo él: de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Y luego muchos, como siempre les dije, te sientes mal, ya no quieres pecar, pero recuerdas toda tu inmundicia y dices: ¿quién sabe si Dios me perdonará? Pues vino por pecadores, no vino por justos, no vino ni por los que se sienten justos. La monjita esa que anda en amarguras toda de su vida, pues dice que es buena porque ha hecho misericordia, si está entregado su vida ahí en los conventos, etcétera. No, por eso no vino. Tampoco vino por aquellos que se sienten buenos, que porque dicen que no han matado y robado y que no son malas personas, pero son soberbios, pero lastiman a las demás personas, pero tienen amarguras, pecados ocultos. Por esos no. ¿Por qué? Porque se sienten buenos. El día que se sientan pecadores, requisito es ser pecador. Y no estoy invitando al pecado, porque sé que muchos de los que me estás oyendo o escucharán este mensaje, estás hundido, envuelto, metido en el pecado, que como ya en otros momentos he dicho, desanima, angustia, nos desesperanza, o sea, nos quita la esperanza de vivir a veces y de seguir adelante, los recuerdos de lo que hicimos mal en el pasado. Pero esta frase es alentadora, ¿cierto o no? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, ahí está expresado. ¿Tú qué dices? ¿Él me perdonará? Oye, si ya todo lo que hizo, todo lo que hemos estado estudiando, lo que marca la escritura, el desamparo, la angustia, ya todo lo que hizo, y todavía añadió, y ya con las últimas fuerzas, porque fueron sus últimas palabras de Jesús, las últimas palabras que con sus fuerzas construyó, y porque cuando estás cansado es difícil construir frases, pero de las últimas frases que con sus últimas fuerzas dijo Jesús, fueron estas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una respuesta a tu pregunta: ¿me perdonará? Ya dijo, quiere. Estaba sufriendo y le dijo al Padre: perdónalos. Ahí estaba ganando, ofreciendo el perdón. ¿Para quién? Para nosotros, para todos. Otra frase que también expresa su amor, y ya le expliqué. Él dijo: tengo sed. ¿Sí? Hasta el último momento, hasta el último instante, estaba llevando el sufrimiento y la sed por nosotros. Y la palabra final con la que termina todo, el sufrimiento, el último suspiro, podemos decirlo así. El último suspiro fue este: consumado es. Gané la esperanza, gané el perdón, gané la oportunidad para este mundo impío y pecador. Consumado es, o sea, ya terminé, lo logré, Padre, lo logré, lo hice, consumado es, se consumó el castigo, o sea, se acabó.
pagué. Sí, ya hasta aquí llegué. Fue suficiente ya para pagar por los pecados de todos los seres humanos, por aquel rebelde, necio, impío, pornógrafo, adúltero, fornicario, necio, ingrato, grosero. Pagué. Consumado es. Las últimas palabras. No hubo palabras de rencor. No hubo palabras de agresión ni siquiera para con aquella gente, aunque era humano, ¿verdad? Que se estaban burlando de él. No, simplemente él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y consumado es. O sea, pagué. Dice otra parte en la escritura que con el gozo puesto delante fue a la cruz. Bueno, leímos que estaba triste y fue con gozo. ¿Cómo está eso? Sí, es que después de tener un sentimiento de angustia, también había un gozo de poder decir: estoy haciendo algo que alguien va a aprovechar, estoy haciendo algo que alguien un día va a decir: si todo esto hiciste por mí, ahora me pregunto yo, ¿qué haré por ti? Si de todo esto estuviste dispuesto, con esa clase de amor, con ese sufrimiento tan intenso, tan lento, tan de calidad, si todo eso, ¿qué voy a hacer por ti yo ahora? Sí, ¿qué voy a hacer? Vamos a concluir regresando al Salmo 22. Y mira lo que dice la Escritura. En el versículo 27, dice así, pongamos especial atención en este Salmo. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Ve lo que dice. Es una oración, un anhelo, y permítame decirlo, un sueño, una esperanza que no se cumplió, ni se cumple. Escucha bien lo que te voy a decir y lo que te voy a explicar. Porque a la vez de crear fe en ustedes, quiero redarguir también. Jesús, dije aquí, estaba exponiendo sus sentimientos, estaba abriendo su corazón, estaba desahogando con el Padre todo lo que iba él a sentir en cuanto a las burlas. Alguien se burla de mí y yo me quedo callado, no lo expreso con nadie, pero tengo la oportunidad de expresar y sacar ese dolor y llorar y decir: se burlaron, me escupieron, me hicieron. Bueno, eso hizo Jesús en el Salmo 22. Pero ya para finalizar, dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Yo te pregunto, ¿se han vuelto todos los confines de la tierra a Dios? Claro que no. Pero aquí está lo que dice Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, lo que aquí está expreso no es lo que realmente sucedió, sino el deseo, el sueño de Dios, por así decirlo. El sueño de Jesús. ¿Cuál era el sueño? Ojalá con todo esto, con todo este amor derramado, se acuerden y se vuelvan, o sea, se arrepientan. ¿Quiénes? Todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adoren delante de él. Yo no veo a todas las familias de todas las naciones adorando a Jesús como él se merece. Pero sabes, era una ilusión. Era como aquel predicador que se para un domingo y ve a 500 personas, por así decirlo, delante de sí, y él quiere que todos se salven, y les predica con sentimiento, y a veces con indignación, y a veces de una forma y de otra, y busca ejemplos muchos para que la gente se convierta, y la ilusión es que todos estos 500 le busquen. ¿Y qué pasa? Solo 10 quieren. Bueno, aquí no era una realidad, era una ilusión de Dios, era un sueño, era algo que él desearía, que por ese sacrificio todos se acuerden de Dios. O sea, ese es el propósito. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Qué diferente. Y no hago a un lado mis mensajes de arrepentimiento. Qué diferente es decir, y aquí confirmo lo que a veces he insistido tanto, que un arrepentimiento debe de ser basado en el amor y nada más que eso. En el amor.
Aquí dice, se acordarán y se volverán, o sea, se arrepentirán, se apartarán de su mal camino, se acordarán, pero se acordarán ¿de qué? De que fue desamparado, de que él dice, fui como un gusano, despreciado delante de los hombres, me escupieron, repartió ante sí mis vestidos, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se acordarán de eso. Se acordarán que fue desamparado, se acordarán de que amó, se acordarán de que su amor fue de calidad, se acordarán de que su espalda fue expuesta, sangrada, su rostro desfigurado, con escupitajos. Se acordarán de qué, de la corona de espinas. Se acordarán de qué, de que fue burlado. Se acordarán de qué, de que fue horadado. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Mi lengua se pegó a mi paladar. Se acordarán de qué, de eso, de que el Señor hizo eso, de que Dios lo hizo, pero se acordarán y se volverán, porque el acordarse sucede mucho. Muchos se acuerdan, muchos dicen en Semana Santa cuántos lloran y lloriquean ahí por las calles, pero más no hacen nada ni se vuelven. Aquí dice la Escritura, se acordarán, pero se volverán, o sea, se arrepentirán, dirán, ¿cómo es posible que has hecho esto? Y por mí lo acepto, lo recibo, lo disfruto, lo valoro y quiero actuar en consecuencia. Si tú sufriste, yo voy a hacer lo que tú quieras, iré a donde tú quieras, ¿sí? A donde tú vayas yo iré, a donde tú me digas que me meta, me meto, de donde tú me digas que me salga, me salgo. A donde quieras que me suba, me subo. ¿Por qué? Porque tú lo mereces. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Repito, es el deseo de Dios. Es un deseo no cumplido y no porque Dios no pueda, escúchalo. Es un deseo no cumplido. Tú dirás, ¿pero cómo? A ver, explícame, ¿cómo es un deseo no cumplido? Sí, si ni con lo que te estoy diciendo te vas a arrepentir, quizás. Si ni con lo que te estoy diciendo a lo mejor te vas a quebrantar un poco. Vas a decir, esto es para abuelos, eso es una historia religiosa, eso no existe, no es verdad. Luego lo hago, después. Es por eso que digo esto. Es por eso que te digo que no es un deseo de Dios. Te lo digo para que veas qué ilusión tenía. Esa ilusión, por eso te puse el ejemplo del predicador. El predicador con qué ilusión va, camina. Cuán hermosos son los pies de aquel que camina y va y presenta las buenas nuevas con ilusión, con deseo. Y si ve llorar a la gente, dice, entendieron. Pero cuando resulta después ni entendieron nada. Pero es la ilusión de que todos se salven. Y aquí es donde aquellos impíos que no conocen bien el corazón de Dios, que dicen que solo hay unos seleccionados, los que hablan acerca de la elección, que Dios solo seleccionó a unos para ser salvos, no es cierto. Lean la Escritura, dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. No es que se hayan vuelto ni que se vayan a volver todos los confines de la tierra, es el deseo de Dios, que Dios desea que todo el mundo sea salvo, que todos entiendan, que todos se acuerden de lo que nuestro Señor Dios eterno ha hecho y se arrepientan. Es el deseo de Dios. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere salvar a todos los seres humanos. El hombre se va y se pierde, no quiere, ¿sí? Entonces, qué bello final. Después de hablar de todo su dolor en su oración, es como si le dijera al Padre, ya te dije todo lo que siento, Padre, que me siento solo. Te dije ya 3 veces que te has alejado de mí y que no te vayas porque la angustia está cerca. Ya te dije que me horadaron las manos y los pies. Ya te dije, pero Padre, ¿verdad que se van a acordar, Padre? ¿Verdad que la gente va a oír esto? Va a oír, va a recordar lo que hice, Padre. Y se van a volver a ti, Padre. Y las familias te van a adorar, Padre. Y las familias, y la gente te va a buscar. ¿Verdad que sí, Padre? Era un anhelo no cumplido porque tú no lo buscas, ni le crees, ni le amas, ni te entregas. Ojalá te entregaras. Cerremos los ojos en este pensamiento. Cuando Jesús estuvo en la tierra, no sé, hubiera sido magnífico estar allí. Pero una mujer tuvo la oportunidad de estar allí y no hizo más que tirarse al suelo, a los pies de Jesús y adorarlo. Juan se recostaba en el pecho de Jesús.
es que para Juan Dios era ira, pero era amor también, claro que sí. Al grado de que podía recostarse en su pecho. Aquella mujer, con sus lágrimas, regaba los pies de aquel hombre lleno de amor, de verdad, que no merecía morir. Y cuando los religiosos le dijeron, si fuera profeta sabría qué mujer está ahí, y la querían sacar, y él dijo, déjenla. Se acordarán, dice la Escritura, y se volverán todos los confines de la tierra. Se acordarán de que el Señor nuestro Dios ha hecho esto. Sí, fue verdad. Él lo hizo. Y eso nos da fuerzas. Y eso nos da esperanza cuando hemos pecado y fallado y fracasado una y otra vez. Y eso nos da fe. Porque Él se puso en medio por nosotros como pago por el castigo que merecíamos. Tres valientes dieron de beber al rey. Una mujer ungió con llanto sus pies. Eran hombres como yo, los que supieron saciar al rey. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser un adorador. Quiero serte ungüento, dulce fragancia. Quiero ser el agua que sacie tu sed. Quiero ser amigo fiel, el que comparta tu corazón. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser un adorador. Quiero serte ungüento, dulce fragancia.
de gente que en vez de saber llorar de agradecimiento y ver a Jesús con tal ternura, cariño y aprecio, lo ve como si fuera un destructor, un aniquilador, alguien que solo prepara infierno. Y mira que Jesús habló del infierno, pero Él está dispuesto a llevar las cargas de quien quiera arrepentirse y buscarle a Él. Él hizo todo lo que te mencioné por amor a nosotros, porque nos ama, me ama, te ama, nos ama. Y su amor es maravilloso. Claro que si entendiste, no es cualquier tipo de amor, es un amor incomparable. Nadie ha hecho esto por nadie. Tres valientes dieron de beber al rey. Una mujer ungió con llanto sus pies. Eran hombres como yo, los que supieron saciar al rey. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser un adorador. ¿Qué no darás por Jesús? Dime. ¿Qué no darás por Jesús? ¿Tu pecado favorito vale más que Jesús? No, nadie ni nada vale más que Jesús. Nadie ni nada vale más que Jesús. Él es nuestro todo. Nadie vale más que Él. Nadie. Jesús es amor. Montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor o angustia que Dios no lo sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Así es Jesús, Él se lleva todas nuestras cargas, desde el pecado hasta toda angustia. Él se la lleva, porque cuando dijo consumado es, Él
estaba diciendo: he ganado, Padre, he ganado la felicidad de aquellos desdichados humanos. He ganado y he comprado el perdón, Padre. He ganado esperanza para ellos. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor o angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él dice: venid a mí, los trabajados, que yo os haré descansar. Así es, Jesús, en ti está el verdadero descanso. En ti está, Señor. Y podíamos seguir cantando a ti, Jesús, toda la noche, porque tú lo mereces. Queremos que lo que tú hiciste, tu lucha, tu dolor, tenga un fruto como lo dice Isaías. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.